Buenos días. Seguimos en esta mañana de Buenos Días por la televisora Andina de Mérida. Hoy es miércoles y los miércoles seguimos en la ruta hacia el primer centenario de la Arquidiócesis de Mérida. Recordar que el 11 de junio de 1923 se instaura la Arquidiócesis de Mérida por una bula papal. Es el primer arzobispo Antonio Ramón Silva. Lo sucede Monseñor Acacio Chacón Guerra. 42 años de gobierno eclesiástico y posteriormente le toca el turno a quien él ordenó precisamente como sacerdote en 1930, el 10 de agosto, en este momento, obispo José Rafael Pulido Méndez. Es el cuarto obispo de Maracaibo, tercer arzobispo de la Arquidiócesis de Mérida. Y por esa razón, hoy hemos invitado al padre Reinaldo Muñoz, vicario para el clero de la Arquidiócesis de Mérida, párroco de lo que comúnmente se conoce como la parroquia San Luis, aunque es la parroquia Nuestra Señora del Rosario. Padre Reinaldo, bienvenido. Gracias, Jorge. A la televisora Andina de Mérida. Yo creo, padre, que luego de un proceso tan largo que marcó tanto a la iglesia merideña y a la iglesia venezolana, como fue el gobierno eclesiástico de Monseñor Acacio de la Trinidad Chacón Guerra, viene José Rafael Pulido Méndez casi que como una transición. Eso creo que suele ser así en la iglesia. No sé qué opina usted y hablemos un poco de ese gobierno corto, breve, de 1966 a 1972. Muchas gracias, Jorge, y saludos a todos los que nos ven por la televisora Andina de Mérida. Agradecido pues por esta invitación. Y sin duda alguna, bueno, se ha incluso hablado de que Monseñor Pulido Méndez viene a ser como esa estela, esa continuidad de Monseñor Chacón. No solamente por ser Monseñor Chacón el arzobispo constructor, sino que además por lo marcado que estuvo como arzobispo coadjutor de la Arquidiócesis de Mérida. Muy marcado por la experiencia, en primer lugar, de estar con Monseñor Chacón, y además porque conocía muy de cerca todo lo que eran las visitas pastorales, todo lo que él se encargó desde el punto de vista de la catequesis, pero más aún desde la proyección del mundo de la educación. Por eso creo que esos años tan largos, de alguna manera, dieron continuidad a un trabajo evangelizador que ya llevaba en primer lugar Chacón, pero que con la cercanía, porque además no solamente era que era el arzobispo, sino que fue su secretario y canciller de gobierno durante más de 26 años, o sea, desde el momento en que se ordena lo va acompañando. Entonces es como su hijo, vamos a llamarlo así, es su hijo espiritual, y ese hijo espiritual lo que va a hacer es dar continuidad a un trabajo que de alguna manera Monseñor Chacón ya venía realizando. No solamente... Se mantiene la tradición del arzobispo coadjutor, ¿no? Sí, se mantiene, por supuesto. Se mantiene, que la mantuvo Acacio Chacón en relación con Antonio Ramón Silva, y la tiene José Rafael Pulido Méndez en relación con Acacio Chacón. Sin duda alguna, eso es cierto. Y luego lo bonito es que él asume, ¿no? O sea, porque hay otros que no han asumido. Por ejemplo, el cardenal Quintero fue arzobispo coadjutor, pero al final sale como cardenal de Caracas, o sea que al final no regentó la Arquidiócesis de Mérida. Hay un tema político ahí muy interesante, que es el tema de quién iba a ser el cardenal. Y precisamente hay una lucha entre José Rafael Pulido Méndez, el propio cardenal José Humberto Quintero Parra. Hay otra persona que aspira, hay una comisión que va a hablar con el Papa en el Vaticano, y el Papa sentencia que o es José Humberto Quintero Parra, o no habrá cardenal para Venezuela. Y esta comisión se reúne con Rómulo Betancourt, iniciando el poder, ateo, casi que a sus inicios, claro, muy poco creyente del tema de la iglesia, el tema eclesiástico, el tema de la fe.
y termina aceptando al cardenal Quintero Parra, y además se hace todo el vínculo diplomático entre el Estado del Vaticano y el gobierno de Venezuela, 1961, y posterior a ello hay excelentes relaciones que le permiten además en lo político enfrentar a una izquierda que estaba emergiendo en el continente suramericano. Sin duda alguna, pero que de alguna manera toda esa situación política de alguna manera viene a responder a la preparación e información que ellos tenían, porque vea tanto el cardenal Humberto Quintero como Pulido Méndez fueron compañeros de estudio en la Gregoriana, y no solamente ellos dos, sino que además tenían toda la titulación, no solamente doctores en filosofía, en teología, y además de ello toda la preparación desde el punto de vista académico e intelectual, es lo que le da la capacidad de la proyección, no solamente desde el punto de vista pastoral y evangelización, sino también todo lo que estaba sucediendo desde el punto de vista dentro de la Iglesia, también un proceso de renovación con el Concilio Vaticano II, del cual Pulido Méndez también es parte integrante y que participó en todas las sesiones también del Concilio Vaticano II. La respuesta, por supuesto, inmediata desde no solamente desde el punto de vista político, ¿no?, que ya hablando desde el gobierno, sino también desde la parte interna de la Iglesia, cómo se busca el candidato y cómo se escoge aquel que pudiera de alguna manera dar las luces necesarias para que pueda mantener el sentido evangelizador y luego el papel predominante que tiene la Iglesia en ese momento, no solamente desde las corrientes políticas que van emergiendo y sobre todo la izquierda comunista en este momento, y que Rafael Pulido también, creo que es importante destacarlo, fue porque participó pues de la constituyente y además de la década de los 40 y fue por el Partido Social Cristiano COPEI, además otros participaban por Acción Democrática y otras organizaciones políticas que estaban en el momento, eran hombres muy capaces, pero además no solamente era lo capaz, sino la capacidad que ellos tenían de alguna manera desde el punto de vista de la Iglesia de cómo presentar la construcción del reino de Dios en las mejoras de la misma sociedad y sobre todo en la búsqueda del bien común. Yo creo que eso marca de alguna manera el hito no solamente desde el punto de vista de la historia de la Iglesia, sino también de la historia política, de la historia de Venezuela, que marca también una apertura pues hacia lo que es la democracia y que se van a respetar esos valores propios del momento. ¿Y cómo es acertado el nombramiento por parte de la Iglesia del cardenal Quintero, que logra importantes acuerdos y una relación muy estrecha entre el gobierno venezolano emergente, una democracia emergente con todas las dificultades de esa transición, y la Iglesia venezolana? Claro, con el famoso patronazgo que se da, que creo que eso es interesante plantearlo, porque ya es la mejora entre la relación de la Iglesia y el Estado y cómo los dos de alguna manera van caminando juntos. O sea, no es una lucha de poder, sino más bien es una búsqueda del bien común de la sociedad, no solamente de la Iglesia, sino del bien de todos sus ciudadanos, que al final son también parte del pueblo de Dios. Usted decía que arranca el gobierno eclesiástico de José Rafael Pulido Méndez, es el tercer arzobispo de nuestra arquidiócesis y es una continuidad, es la estela de Acacio Chacón Guerra. ¿Cuáles son esos elementos característicos de ese gobierno? Bueno, yo en primer lugar yo creo que una de las cosas que afianzó la proyección de Pulido Méndez, en primer lugar desde el punto de vista económico, vea cómo se logra, bueno, y para nadie es un secreto, y nosotros conocimos en aquella época el famoso Banco Merenac, el Banco de Fomento de Desarrollo Andino, la proyección que tuvo Corpo Andes como institución, la Facultad de Forestal aquí en la ilustre Universidad de los Andes, de quien también, hacemos un paréntesis aquí, su hermano Manuel Pulido fue rector de nuestra casa ilustre de la Universidad de los Andes. Qué interesante, pues todo, hay una proyección no solamente, vuelvo a repetir, desde el punto de vista social y político, sino también hay una proyección desde lo académico, una proyección desde el punto de vista de lo religioso en cuanto a la evangelización y sobre todo en las visitas pastorales, que era un proceso que ya llevaba de alguna manera Monseñor Chacón. Y que lo había heredado de Monseñor Silva. Exacto, ya vean que todo es una continuidad,
pero sin dejar un elemento central. La centralidad de la iglesia, ¿cuál es? Evangelizar. Por eso creo que muy acertado en este centenario que se haya colocado 100 años sembrando el evangelio, porque en ese sentido ya es la apertura en medio de todas las búsquedas, por supuesto, que habría concentrado todo el poder Caracas desde el punto de vista eclesiástico, y luego la provincia empieza a abrirse. Vea qué bonito cómo se va llevando todo, es un proceso evangelizador en función, pues vuelvo a repetir, de la ciudadanía, que es lo que a la final donde nosotros estamos dados. Tiene una labor, Monseñor Pulido Méndez, importante en la arquidiócesis. Le da continuidad al tema del periodismo, por ejemplo, viene a cumplir algún tipo de función en el Diario Católico, viene a cumplir algún tipo de función importante en la Universidad Católica Andrés Bello, sede Táchira. Es decir, viene empapado de lo que es la tradición de la vida cotidiana de los Andes, una vida para la formación que la habíamos heredado de los agustinos, de los jesuitas, una vida para la formación, una vida para el deporte, una vida para la academia, y no deja mal esa continuidad en su gobierno, en esa vida, en ese momento, y seguramente, como usted dice, coincide con Pedro Rincón Gutiérrez, coincide con importantes personajes de la época, está en el marco del Concilio Vaticano II, todo un proceso de renovación de que ni no lo esperaba la gente que era de San Juan 23, vamos a nombrarlo por nombrarlo, y mire, le convoca un Concilio Vaticano el II, con una profunda renovación de la Iglesia que aún estamos viviendo con el Papa Francisco, de manera que está envuelto en todo un proceso de adelanto, de evolución de la propia Iglesia, que no se queda detenida en Mérida. Sin duda alguna. Y creo que sí, la proyección de Rafael Pulido, lástima que no continuó pues con todo su proceso de enfermedad después, y tan corto fue el proceso, pero creo que en su proceso como arzobispo coadjutor, ese hecho de no tener en primer lugar vehículo, y en segundo lugar de no manejar, y de estar en la cotidianidad, de mezclarse con el profesor universitario, de estar con el comerciante, de poder conversar con la gente sencilla, con la gente del campo. Eso le da a él la amplitud necesaria para que de alguna manera esa semilla del evangelio pudiera cuajar. La proyección de la educación desde las redes sociales y de los medios de comunicación social, llámese en este momento allí en Tobar, que estaba ya la emisora funcionando, y después con estos programas de fe y alegría desde el punto de vista de la orientación y la formación, eso le va a dar a él un empuje muy grande para que de alguna manera desde la educación, que creo que fue el tema central. Si hay educación, podemos formar a los ciudadanos, y si hay esa formación ciudadana, de alguna manera tendremos también unos cristianos comprometidos en la construcción del reino, transformando las estructuras sociales, transformando las estructuras políticas, económicas que hay. ¿Para qué? Para el mejor bienestar de sus fieles, para la mejor comunidad, que creo que es lo que está apuntando también el Papa Francisco. En esta ruta hacia los 100 años de nuestra arquidiócesis, ¿cuál es el gran legado de Monseñor José Rafael Pulido Méndez, padre? Yo creo que en primer lugar su impronta de espiritualidad, porque fue un hombre muy sencillo, muy diáfano, un hombre muy marcado por su amor a la Eucaristía, pero además un hombre que vuelvo a insistir, si hubiese tenido toda la capacidad, y creo que tiene toda una capacidad para decir, puede hacer un camino de santidad. ¿Esa sencillez no lo abruma? ¿La ciudad no lo abruma? No, al contrario. Eso logró que de alguna manera pudiera entender la cotidianidad de la gente, y desde la cotidianidad poder dar respuestas necesarias al momento. Creo que eso fue lo que marcó a Pulido Méndez, y que de alguna manera eso también ayudó a todos los que estaban en el clero. Fue un hombre muy cercano, los biógrafos de él hablan de que era un hombre demasiado cercano, un hombre que tuvo tanta empatía que incluso se iba al Hospital Viejo de Mérida, y allí se lo pasaba en el sentido de poder estar con aquellos que sufrían. Casi que inaugura el nuevo, ¿no? Casi que inaugura el nuevo. Casi que inaugura el nuevo. Y estuvo en esa cercanía. ¿Era para qué? Pues sencillamente para demostrar a un Dios vivo, a un Dios cercano, a un Dios que camina con su gente, a un Dios
que de alguna manera se hace vida en nosotros. Creo que presentó un Cristo vivo en ese momento, y creo que eso es lo que la iglesia en este momento también está manifestando, no solamente a los jóvenes, a los niños, a los ancianos, sino que está dando respuestas necesarias y por eso el Papa Francisco ha hablado mucho del sínodo. El sínodo que viene a ser, el sínodo viene a ser una respuesta de lo que de alguna manera el Concilio Vaticano II propuso en un momento dado, y que quedamos así como en un letargo. No quiero decir que no se haya avanzado, se ha avanzado, pero se ha avanzado muy lento. No sé si este momento de proyecciones para seguir en ese proceso de ayornamiento, el cual es una palabra muy italiana, pero que nos invita de alguna manera a vivir esa experiencia viva de un Cristo que se hace patente en el mundo de hoy también, que no está lejano de nosotros, de nuestra realidad. ¿Se viven los cambios ya en la Arquidiócesis de Mérida que se están postulando en el Concilio Vaticano II en la época de José Rafael Pulido Méndez? Sí, por supuesto. Yo creo que ese hecho de la cercanía, y de por sí, uno de los obispos que era muy adelantado en ese momento era él, y que vino con toda la fuerza, y por eso el proceso de transición no fue un proceso de transición tampoco duro ni que golpeó para nada, sino, vuelvo a repetir, porque se supo manejar con guantes de seda, y además porque creo ya conocía un poquito el papel también de Monseñor Chacón, que era el obispo constructor, el que se dedicó a esto, y con su impronta, por supuesto, con su palabra, pero este hombre tenía la capacidad de estar en la cercanía con su pueblo y caminaba con su pueblo. Eso era lo que le dio a él esa proyección bonita de poder vivir ya en plenitud lo que era el Concilio Vaticano II. ¿Y había ascendencia sobre el clero? Sin duda alguna, porque después vuelvo a insistir, algunos biógrafos dicen que, bueno, por su enfermedad y demás, en algún momento era lo temperamental que salía a relucir, pero bueno, era normal. Vean que cuando el momento en que él ya regenta, y Pablo VI, que fue el que de alguna manera fue compañero de estudio también de él, y vean qué bonito, lo mantiene en la sucesión todavía hasta el final de su muerte, aún siendo administrador Domingo Roa Pérez, porque en el momento en que viene la enfermedad y siendo su vicario, en ese momento el vicario general, que era el que de alguna manera ayudaba en el gobierno de la iglesia, pero sin embargo lo mantuvo, y hubo ascendencia dentro del clero, y esa ascendencia la tuvo casualmente por su impronta de espiritualidad. Creo que eso, lo bonito de Rafael Pulido es eso, su sencillez marcada, pero también su capacidad de ser un gran diplomático. Es un hombre que supo llevar las cosas, no hizo de un problema, sino que hizo del problema una solución. ¿Se cierra con Monseñor José Rafael Pulido Méndez el siglo de Monseñor Acacio Chacón Guerra? Yo creo que sí. O sea, Pérez Cisneros marca otro hito dentro de la iglesia, y habría que hablar mucho más de él. Hay poca cosa, pero sin embargo... No, yo creo sí, que la semana que viene nos vamos a detener sin duda alguna, a hablar mucho de Monseñor Pérez Cisneros, porque es un ciclo completamente nuevo dentro de la Iglesia Católica merideña. Muy duro para todos, creo yo. Para todos, no solamente para él, sino yo creo que fue muy duro para todos. Pero sería interesante el análisis. Yo creo que lo que habría que plantearse, y es que desde Monseñor Chacón y Monseñor Cisneros, Pulido, como hubo esa continuidad, pues no se sintió tanto. Hasta el momento viene con Cisneros, y hay un estremecimiento dentro de la iglesia. No quiere decir que cayó en un momento de debacle, no, al contrario, sirvió más bien para alentar y luego sí continuar con esa obra evangelizadora que se tenía. Pero sí hubo un corte fuerte, según lo que narran, y luego, pero esa es la historia de la iglesia, y eso es lo bonito de la iglesia, cómo el Espíritu Santo suscita en medio de esa iglesia a los hombres que en ese momento requiere, y cómo la iglesia se levanta, y cómo Cristo es el que lleva a buen puerto su iglesia. El padre Reinaldo Muñoz, en esta mañana de Buenos Días por la televisora Andina de Mérida. Hoy estamos conversando sobre Monseñor José Rafael Pulido Méndez. Ya lo hicimos sobre Antonio Ramón Silva, lo hicimos con Acacio Chacón Guerra, ahora lo hacemos con José Rafael Pulido Méndez. Compromisos comerciales, en la vuelta, la parte final de esta interesantísima conversación. Estamos en la ruta de los 100 años de la Arquidiócesis de Mérida. Será celebrada el 11 de junio en una tremenda Eucaristía en la Plaza de Toros Román Eduardo Sandia, presidida por nuestro Monseñor Elisandro Terán Bermúdez. Compromisos comerciales. Buenos días. Buenos días. Lucas, ¿sabes? Sí. Seguimos en esta mañana de Buenos Días por la televisora Andina de Mérida.
Padre, quería aprovechar que usted está con nosotros aquí en la televisora para hablar de esas actividades del primer centenario. No es solo la Eucaristía en la Plaza de Toros Román Eduardo Sandia. Se hizo una peregrinación con la Virgen de la Inmaculada y hay otras actividades que se vienen efectuando en toda la arquidiócesis. Sí, casualmente en el marco de los 100 años, el señor arzobispo, Monseñor Elisandro, propuso este momento bonito, pues de que la imagen de María Inmaculada pudiera dar un paseo, en primer lugar, por toda la arquidiócesis, dándole relevancia también porque es la patrona de la arquidiócesis, pero luego para encontrarse con la comunidad. Y creo que la respuesta fue extraordinaria. Creo que cada zona pastoral, zona del Páramo, zona de Cuenca del Chama, la zona metropolitana, la zona de los pueblos del sur, pudimos vivir y exteriorizar la alegría de sentirnos iglesia. Una iglesia, por supuesto, con sus luces y con sus sombras, pero que creo que en un primer momento, cuando uno siente esta necesidad de celebrar, eso es como que cuando uno celebra el cumpleaños igual. Hay cosas bonitas, hay cosas que no han sido bonitas, pero sin embargo las celebra. Pues esto es el gozo de sentirnos iglesia, de una iglesia que camina, de una iglesia que se hace peregrina, de una iglesia que se va haciendo en medio del camino, pero de una iglesia que está sostenida por la fuerza y la gracia del Espíritu de Dios. Y creo que Monseñor Elisandro pues atinó en este encuentro junto con su obispo auxiliar, Monseñor Luis Enrique, y bueno, todo lo que es el clero merideño, que de alguna manera nos unimos para vivir esta celebración. Decía Monseñor Elisandro hace unos días en la rueda de prensa que este apenas es como el abreboca del encuentro. El 11 va a ser el día central. ¿Por qué? Porque es el día, como usted lo decía al comienzo, es el día en que se hace la bula papal, donde se crea pues la arquidiócesis, y que tiene que ser el momento de apertura hacia muchos otros encuentros. Tenemos, por ejemplo, lo de las ediciones de libros que se van a presentar desde el Museo Arquidiocesano, el Archivo Arquidiocesano. Tendremos también algunas actividades desde el punto de vista social, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista del clero también, porque para eso es la Vicaría del Clero, casualmente una respuesta inmediata hacia las necesidades urgentes de lo que es el Instituto de Previsión Social del Clero, que es tan necesario. Creo que estamos apuntando hacia allá. Y el señor arzobispo pues tiene esa visión de lo que de alguna manera también se ha venido hablando, y vea que hablábamos un poco de la continuidad, y terminado pues el periodo de Monseñor Baltasar Porras como arzobispo de Mérida, que también son 40 y pico de años, pues ahora le toca la transición también, llevarla a Monseñor Elisandro, que de alguna manera es también llevar el mismo proceso y la misma obra, siempre será la misma. La visión de la iglesia, como lo decía Pablo VI, es evangelizar, y creo que en el contenido profundo de cualquier obispo y de cualquier sacerdote, la continuidad, independientemente del que esté al frente, la iglesia continúa y sigue avanzando, porque uno, es de Dios; dos, porque la mueve el Espíritu Santo; y tres, porque Dios coloca y suscita al hombre que necesita en ese momento para el gobierno de ella. De manera que se hizo la peregrinación de la Virgen de la Inmaculada, se están haciendo estos programas de televisión, se están haciendo algunos especiales para las redes sociales, también sobre la vida de los arzobispos que han marcado la historia de estos primeros 100 años de la arquidiócesis de Mérida, de este tiempo de evangelizar, de esta siembra del evangelio, que ha sido como la nota común de todos los arzobispos. Se va a hacer la homilía, la Eucaristía, el 11 de junio, y seguirán las actividades. Sí, el señor arzobispo Elisandro, creo que en la última rueda de prensa que hemos tenido, y además que lo hemos mantenido en las últimas reuniones, él quiere, y creo que allá es donde apunta lo del centenario, y por eso la celebración. Esta celebración tiene que marcarnos a nosotros, en el sentido de pertenencia, de ser iglesia. La iglesia somos todos, y la iglesia, desde el niño, el joven, el anciano, el que incluso está afuera, que es un hombre de buena voluntad y que puede de alguna manera ayudarnos, como lo pide el Papa Francisco. Por eso cuando el Papa Francisco escribe sus documentos, no solamente antes era a los sacerdotes, obispos, religiosas, y a todos los hombres de buena voluntad, a todo aquel que realmente desee participar, bienvenido sea. Entonces, sentido de pertenencia; dos,
creo que apuntamos de alguna manera al sentido de la experiencia viva de la fe, el ser discípulos del Señor a través de un proyecto pastoral. Esto tiene que marcarnos el hito del proyecto pastoral, y por eso ahorita el sábado 27, casualmente en este marco de la celebración, tendremos en cada parroquia lo que se llaman las asambleas pastorales. ¿Qué es la asamblea pastoral? Es poder realizar un diagnóstico de cada una de las parroquias en 4 elementos que son fundamentales, que son la liturgia de la iglesia, el sentido de la comunión, o sea, la asamblea, el anuncio del evangelio, y por último el servicio, que es lo que nosotros llamamos la coinonía, que no es otra cosa que la acción social. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para darles respuestas a la gente de hoy? Desde lo que vivimos en el pasado, ahora cómo enfrentar el futuro, y lo hacemos desde la experiencia en común, desde que colocar todo en común. Y hay algo interesante de este proyecto pastoral que creo que es la visión de lo que queremos plasmarlo para que sepamos cuál es la iglesia que queremos dentro de 5 años, cuál es la iglesia que soñamos dentro de 10 años, cuál es la iglesia, no que sueña el arzobispo, ni que sueñe el padre Reinaldo, o que sueñe Jorge, no, que sueñe todos como pueblo de Dios, cuál es la iglesia que soñamos y hacia dónde nos queremos dirigir. Creo que si nosotros apuntamos desde esta experiencia y hacemos de este centenario esta fuerza, tendremos un nuevo Pentecostés en la iglesia merideña, y no solamente en la iglesia merideña, porque esto cunde y se expande. Esto va a ser una proyección para la iglesia universal, y de alguna manera una respuesta decidida también a lo que se está pidiendo el Papa desde el sínodo, que no es solamente un caminar, sino que ante todo, y vuelvo a retomar aquí las palabras del señor arzobispo Elisandro, cuando nos dice que hay la necesidad de que para caminar juntos tenemos que hacernos fraternos, tenemos que hacernos hermanos. Yo no camino con otro sin necesidad. Yo camino con el otro porque el otro tiene también parte de la experiencia de mi vida, y esa experiencia humana es lo que tenemos que llamar. La reconciliación, la paz y una hacia allá tenemos que apuntar. Y una serie de variables que comienzan a intervenir necesariamente y que forman tumbar los muros que nos separan, que yo creo que eso es lo importante, no solamente a nivel social y político, también dentro de la iglesia. Y viene todo un proceso, era sacar a la iglesia a la calle, que es uno de los primeros paradigmas, y luego es sacar esa iglesia a la calle, encontrarse con el otro y con las necesidades del otro, pero caminar de manera fraterna. Caminar en paz, caminar en medio de las diferencias que podamos tener, pero que creo que lo importante aquí es cómo nosotros, desde la transparencia y desde la evidencia del Espíritu, podemos de alguna manera decir, mire, esto es lo que ofrecemos, esto es lo que tenemos, y aquí tenemos que ir avanzando. Eso es lo grande. El Monseñor Baltasar utilizaba una expresión que a mí me da mucha atención y a veces la repito, dice, uno tiene que arar con los bueyes que tiene. Pero es verdad, hay que arar con los bueyes que tengo, pero bueno, hay que de vez en cuando dar la garrocha para que con esa garrocha podemos caminar, y bajo esa garrocha va a ser como la influencia del Espíritu de Dios, que es la que nos impulsa y nos va a celebrar este centenario, y ojalá que sea... En ese gañán influenciará el Espíritu de Dios. Amén, así será, Jorge. Gracias, muy bueno, Padre. Gracias, Jorge, y a todos los que nos siguen por la... Interesantísima la conversación con el Padre Reinaldo, y sobre todo por un tema que va un poco más allá de lo que pudiera ser lo simple, y es la profundidad de la labor en el marco del primer centenario. Hay un plan pastoral en realización. Este día 27, yo creo que el gran resumen, la gran línea que yo coloco hoy para sumar todo lo que hemos hablado, es que este sábado 27, este sábado que viene, 27, habrán unas interesantes reuniones parroquiales para tocar 4 grandes temas que preocupan a la iglesia, y a la cual la iglesia cuerpo místico, la iglesia en su totalidad le debe dar respuesta. Y eso va a significar tener en la mano un mapa de ruta, tener en la mano un GPS que nos diga hacia dónde vamos a caminar como iglesia. Y eso se va a aplicar luego en todos los órdenes donde tiene participación la iglesia. Así es. Que son los órdenes de la vida activa, de la ciudadanía, además. Claro, y yo creo que uno de los medios que vamos a retomar es esto, ¿no? Lo de los medios de comunicación social, los nuevos areópagos que hablaba Juan Pablo II del Evangelio. Pero que fueron tan rápidamente adecuados como consecuencia de una sorpresiva pandemia. Y que la iglesia, yo creo que fue la institución, uno dice la iglesia es lenta, pero reaccionó con una rapidez bárbara con la pandemia y el uso de las redes sociales, espacios que están
y que se deben mantener y profundizar, no olvidar, pasó la pandemia y la gente va para misa, no, mantenerlos y profundizarlos y empezar a utilizar la modernidad de la tecnología para que la evangelización, no es que sea más fácil, pero la evangelización sea más rápida su masificación. Así es, así es. Y yo creo que si nosotros apuntamos y los laicos de alguna manera sienten ese impulso renovador, pues lo tenemos. O sea, yo creo que tanto el señor arzobispo como su equipo de gobierno en este momento, como todos el clero, las religiosas, los religiosos y además los laicos que ya están comprometidos dentro de la comunidad parroquial, si lo hacemos, sin duda alguna tendremos un nuevo ayornamiento dentro de la iglesia merideña y vuelvo a repetir, esto tendrá sin duda alguna una respuesta inmediata en todos los agentes pastorales y podremos llevar, entonces ya no solamente es el sector salud, sino que estaremos en el sector educación, habrá un proceso de renovación y tendremos que hacerlo con los mecanismos que tenemos en medio de las precariedades que existen, pero creo que cuando somos capaces de unificar estas visiones, de la visión de la iglesia que queremos y del sueño de Dios, que podamos realizar el sueño de Dios en medio de nuestra comunidad parroquial y en medio de nuestra diócesis, yo creo que podremos sin duda alguna dar respuesta a las necesidades de nuestro pueblo, al pueblo de Dios que de alguna manera se nos ha confiado. Qué bueno, muchísimas gracias al padre Reinaldo. Compromisos comerciales a la vuelta, seguimos con más en esta mañana de Buenos Días por la televisora Andina de Media. 7 horas 40 minutos han transcurrido de este día miércoles 17 de mayo del año 2023. Buenos días. Buenos días. Parte final de nuestro programa de hoy. Ya está con nosotros María Eugenia Escalante, coordinadora de la Red Apostólica Ignaciana de los Andes, y el padre Leonardo Gamboa, superior de la comunidad jesuita en San Javier del Valle. ¿Por qué están con nosotros? Porque hay una jornada educativa ecológica que tendrá y se contará con la asistencia del padre Ugalde. María Eugenia, muy buenos días. Como siempre, bienvenida a la televisora Andina de Media. ¿Qué es la Red Apostólica Ignaciana de los Andes? Yo creo que primera pregunta obligatoria. Ok. Bueno, desde nuestro Padre General, el Padre Arturo Sosa, y desde la Compañía de Jesús, se viene promoviendo a nivel mundial la creación de redes entre las diferentes obras que trabajamos con los jesuitas. Aquí en Venezuela, más o menos tiene desde el año 2012 toda esta propuesta, pero bueno, es un proceso lento. Nosotros la de Andes, en Venezuela hay 6 ya conformadas, ¿ok? Está Guayana, está Frontera, que incluye Táchira y Apure, está Caracas, Lara, Zulia y estamos nosotros. Las más nuevitas somos Caracas y Andes. ¿Cuáles son las obras fundamentales de la compañía aquí en Mérida? Porque hay muchas en Venezuela, están la Universidad Católica, ¿ok? Pero aquí en Mérida estamos Fe y Alegría con sus 3 programas, escuelas, IRFA y Educomunicación, y capacitación. Está el Centro Gumilla, está una área que es un servicio de los jesuitas que se llama Juventud y Vocaciones, y está el Centro de Espiritualidad y Pastoral que funciona arriba en la Casa de Ejercicio. Entonces, la idea es que todas esas obras trabajemos en red, planteemos desafíos, retos, en función a lo que nos une. ¿Y qué es lo que nos une? Primero, la espiritualidad ignaciana, y segundo, casi todas, por no decir todas, trabajamos el tema educativo. Padre Leonardo, el objetivo fundamental entonces es plantearse esos retos y desarrollar acciones a través de un camino pastoral. Fíjate de que lo que nos proponemos como Red Apostólica es tematizar en lo que ya es un reto, ¿sí? Creo que el contexto global nos ha colocado el desafío de tomar en cuenta lo que es el cambio climático, las problemáticas ecológicas, y también dentro del mundo de la Iglesia se ha tematizado lo suficiente. El Papa Francisco en la Laudato Si nos coloca el desafío a todos los cristianos de abordar el problema ecológico y medioambiental, ¿sí? Ahora, nosotros vemos un gran potencial en que nuestras obras, al tener una gran incidencia educativa, tematizando el tema ecológico, podemos llegar a más
y proponiendo el tema, tratar de buscar soluciones para esta realidad que es compleja, pero ante la cual no nos podemos quedar de brazos cruzados. Ahora, María Eugenia, yo siento a veces que el tema ecológico, la gente no le toma la suficiente importancia que merece. Entonces dice, el tema ecológico lo ve como un tema subalterno, como que, cónchale, es como ganas de reunirse. Pero yo creo que todo lo que está pasando en nuestro alrededor, cuando se cae una carretera, cuando hay un arañazo en la montaña y se genera y no hay agua, cuando el agua baja turbia, cuando se dañan los diquetomas, cuando eso es la consecuencia de toda la transformación y todo el cambio que se está viviendo en el planeta Tierra. Y entonces el tema ecológico tiene una importancia capital, y generar conciencia sobre el tema ecológico tiene más importancia, y eso se puede hacer por la vía de la educación, que es una de las fortalezas que tiene esta red ignaciana en el caso de los Andes. Así es, Jorge, nosotros buscamos sensibilizar, porque el tema ecológico no es de grandes acciones, o sea, nosotros creemos que es de hábitos diarios en casa, en las oficinas, ¿ok? De juntarnos para hacer cosas en función de eso, porque, bueno, todo el planeta, y unos más que otros, yo diría, en nuestro caso, nuestro estado ha sido muy perjudicado, o sea, toda la zona del Valle del Mocotíe, las frecuentes vaguadas, tantas muertes, o sea, cuando tú ves el tema climático es un tema que nos afecta a todos, pero diariamente. O sea, la gente en Caracas, que todo el mundo dice que es una burbuja, pero el tema de agua es gravísimo. Eso no se ha podido solucionar, ¿ok? Entonces, son muchas cosas que debemos, como tú dices, desde la educación, e insisto yo, porque he trabajado bastante como el tema ambiental, es de hábitos en la casa, de pequeñas cosas, de ir haciendo detalles que uno dice, bueno, pero yo sola si lo hago no voy a cambiar nada. Claro, pero si muchas personitas lo hacemos, claro que se va a cambiar. Y esta es la motivación de las jornadas educativas ecológicas, que contará con la presencia del Padre Ugalde. ¿Cuándo son las jornadas educativas ecológicas? ¿Qué se va a tratar en esas jornadas educativas ecológicas? ¿Cuál va a ser el debate fundamental? ¿Cuál es el resultado esperado? Sí, mira, la jornada va a transcurrir el día 2 de junio, ¿sí? A partir de las 8 de la mañana en el auditorio de la Inmaculada. Vamos a estar allí. Vamos a tener como exponente principal al Padre Luis Ugalde, que él tiene una trayectoria pues bastante reconocida en lo que es tema educativo, y también lo invitamos a que nos dé orientaciones y luces en torno al tema ecológico, que también él tuvo una incidencia muy bonita y muy positiva durante su rectorado allí en la Universidad Católica Andrés Bello, y acompañaremos su presencia también con otros ponentes locales también de aquí, uno también asociado a la red, Josué Araque, que es del Centro Gunilla. Nosotros esperamos que la comunidad educativa y personas que tengan también interés en el tema se acerquen, que puedan participar, que podamos recibir esas orientaciones que nos pueda brindar el Padre Luis Ugalde en torno a esta temática que es tan relevante en nuestro contexto, y esperamos a partir de allí, ¿sí?, iniciar como un proceso de diálogo entre nuestras propias obras y también con las personas que queden interesadas en el tema, para ir tomando acciones, ir organizando algún tipo de iniciativa en el ámbito educativo, social, de las organizaciones que se congreguen, para ir caminando en torno al tema. No queremos que sea solo un evento y nada más, sino que sea un evento que nos permita hacer algo más, tener incidencia en el ámbito educativo y ecológico, primero en nuestras obras, pero también en alianza con muchas otras personas de buena voluntad y con muchas otras obras y redes que estén interesadas en fortalecer el trabajo en lo ecológico y en lo educativo. ¿Quiénes pueden participar, María Eugenia? ¿Cuál es la vía de participar en estas jornadas educativas ecológicas que se van a celebrar en el auditorio del Colegio de la Inmaculada de la ciudad? Ok, está abierto a todo tipo de público, fundamentalmente a personas que sientan sensibilidad por el tema, porque como lo decía el padre, allí no solamente vamos a reflexionar y hacer un discurso sobre todo el aspecto ecológico, sino también tenemos la idea de que nos acompañen organizaciones de Mérida como Sulamide, como el Corredor Ambiental de la ULA, como la Comisión Ambiental de la ULA,
que van a mostrar qué es lo que ellos están haciendo, porque yo creo que también nosotros tenemos que conocer que aquí en Mérida hay gente preocupada y que quiere hacer cosas. Entonces, la idea es un poco eso, que ellos muestren qué es lo que quieren hacer o qué es lo que están haciendo, cuáles han sido como sus logros y también en qué han fallado, porque yo creo que también de los errores, de las fallas que se tienen, también todos podemos aprender. Entonces la idea sería eso. Que no quede en una jornada, decía usted hace un momento, que no quede como una jornada, nos encontramos, nos saludamos, nos tomamos el selfie y listo, sino que quede en una hoja de ruta. Exactamente, y una hoja de ruta que podemos construir entre todos, incluso con humildad, recordando de que ya hay organizaciones que tienen trayectoria, sumarnos. Porque también a veces estamos como creyendo que siempre es novedad. No, hay iniciativas muy buenas que no han tenido la publicidad o el conocimiento suficiente a la cual nos podemos sumar. Y eso también, en ese gesto reforzamos el bien común. Digamos, alguien tiene una buena idea, nosotros como red, nuestras obras y el público en general que quiera sumarse, se puede sumar a una buena iniciativa. Pueden surgir nuevas también. Repetimos la invitación, el día. El día 2 de junio de 8 a 4 de la tarde. Pueden comunicarse con un teléfono de WhatsApp, el 0414-374-5290. Repítalo, por favor. 0414-374-5290. Allí les vamos a mandar un Google Forms para que la gente se inscriba. Tiene un costo de $4 porque se va a entregar un lunch y también un certificado de participación. Qué bueno. Jornadas educativas ecológicas se van a celebrar el próximo día 2 de junio en el Colegio La Inmaculada de nuestra ciudad de Mérida, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Estará presente el padre Luis Ugalde, que fuera rector de la Universidad Católica Andrés Bello, con una larga impronta en materia ecológica, en materia ambiental. Es la ecología, es el medio ambiente, indiscutiblemente un tema de vanguardia en este momento para el debate y la discusión. Lo vemos todos los días, lo vemos en nuestro alrededor, vemos, sentimos, vivimos el cambio climático en toda su esencia. Es hora de tomar conciencia desde los hábitos, como lo decía María Eugenia, que interesante manera de decirlo además, no son las cosas grandes, que no vamos a poder acabar con la polución del dióxido de carbono en el mundo, pero sí podemos acabar con la polución del dióxido de carbono en nuestra casa, en nuestra habitación. Sí podemos reciclar los